Todo paciente que vamos a anestesiar, ¿sí? Todo paciente que va a ser sometido a anestesia es un paciente que va a atravesar por riesgos, ¿sí? Unos mayores, otros menores, unos que ya se podrían incluso considerar accidentes anestésicos, ¿sí? Y otros quizá no tanto. Cristian, ayúdame con leyendo el objetivo de la clase, por favor. Analizar los fundamentos de la anestesiología veterinaria a través del estudio de su historia, definiciones clave, principios generales, éticos y legales que rigen su práctica, con el fin de comprender su importancia en la medicina veterinaria y fomentar una actuación profesional, responsable, segura en el manejo anestésico de los animales. Estas comas, esos puntos salieron por la ventana, ¿se lo vean? Sí, hizo unos ojos porque se quedó sin aire. Pero muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tratamos de lograr en este grupo de clases? ¿Sí? Analizar fundamentos, ¿sí? Algo como muy básico como su historia, porque tenemos que conocer algo de la historia de la anestesiología, definiciones claves, ¿sí? Principios generales, ¿sí? La parte de éticos, súper importante. Ahora, la parte de principios legales, eso es extremadamente complejo, al menos en nuestro medio. ¿Por qué? Aún no existe en nuestro medio una legislación que diga, a ver, esto es legal, esto es ilegal, hablando directamente de la anestesiología veterinaria. ¿Sí? Entonces, arrancamos. Anestesia, ¿de dónde viene el término? ¿Sí? Viene de la composición del vocablo griego anestesis, es decir, sin sensación. Se van a dar cuenta que la anestesiología sobre todo se enfoca en que el paciente no sienta dolor y un par de cosas más, pero sobre todo eso. ¿Sí? Entonces, si hablamos de manera extremadamente resumida, anestesia es sin sensación. ¿Sí? Existen muchísimas maneras de hacerlo. ¿Sí? Desde hace muchísimos, miles de años atrás, ya existía la anestesia. Sin querer, quizá, pero existía. Entonces, hagamos un pequeño, breve repaso por la historia. Primero, es tan antigua como la propia historia de la humanidad. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Si nos golpeamos, ¿nos duele o no nos duele? Sí, nos duele, ¿verdad? Hay dolor. ¿Nos gusta el dolor? Para nada. ¿Sí? A menos que sea muy raro, pero en la mayoría de casos no nos gusta el dolor. A Cristian dice sí. Ahí sí, hay gente que dice. Pero normalmente. No nos gusta el dolor. Entonces, si en el raciocinio de los primeros humanos, ¿qué decíamos? A ver, ¿me duele? Perfecto, tengo que hacer algo para evitar que me duela. Tengo que hacer algo para que ya no me duela. Entonces, fíjense que existen datos desde 3000 años antes de Cristo en donde ya se utilizaba el alcohol por su efecto hipnótico y sedante. Todos aquí nos hemos chumado en algún momento, ¿verdad? Quizá muy pocas personas no, pero creo que todos nos hemos, quizás no ni siquiera chumado. Han llegado al punto en donde están ya medio escapes, en donde hay un poco de desinhibición, pero son totalmente conscientes de sus actos. ¿Sí? Eso es un ligero estado de sedación. ¿Sí? En ese estado se han dado cuenta, si se han tocado el rostro, que tiene, en ocasiones es como que si el rostro, yo sé, como si, a ver, como que si perdieran sensación superficial. ¿Sí? Eso ya es un estado de sedación y un estado de hipoestesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alcohol tiene esa característica. El alcohol es un sedante y es un hipnótico. Por eso, cuando se chuma, hay sueño. ¿Sube o no sube su umbral de resistencia al dolor cuando están tomando? Sí, claro. Por eso se van de cara contra el suelo, el otro día no han fracturado la nariz del médico. Pero ese día pudieron dormir tranquilos, a pesar de tener fracturada la nariz. ¿Sí? En
universidades para hacer esto, aquí no. Y aquí somos buenos chicos. Eso es la universidad pública. Entonces, 3000 años antes de Cristo, perfecto, ya se utilizaba el alcohol por sus propiedades hipnóticas y sanáticas. Avanzamos un poquito, ¿sí? Avanzamos 1400 años, llegamos al año 1600 antes de Cristo. Se desarrolló la acupuntura para el alivio del dolor. Aquí hay gente que cree, hay gente que no cree, pero en realidad la acupuntura se basa o se fundamenta en diferentes puntos específicos de presión en nociceptores. No solamente en nociceptores, sino en inervación. 650 a.C. ya teníamos emanaciones de etileno. Año 80 después de Cristo, Dioscórides, quien fue un médico y cirujano, ¿sí? Es la primera persona que utiliza infusiones de mandrágora mezcladas con vino para amputaciones. Es decir, tenía su preparadita de vino, un mandrágora, le daba que se tome esa infusión de la persona que iba a ser sometida a una cirugía, en este caso una amputación, y listo, tenías que aguantar. Si quizá no iba a ser lo más bonito del mundo, pero no íbamos a estar pues, esa persona en sus 5 sentidos, por ende iba a haber algo de resistencia al dolor. ¿Sí? Para hacer eso, luego se descubrió que al mezclar el ácido sulfúrico con alcohol, se desarrollaba algo que se llama éter sulfúrico. Este éter, la inhalación de este compuesto, generaba sueño, es decir, generaba un proceso de hipnosis. Entonces, fíjense que pasando del año 3000 a.C., cuando se chumaba para quitar el dolor o para menguarlo un poquito, al día de hoy, donde tenemos literalmente ese monstruo que está allí, esa máquina de anestesia que literal tiene su propio ventilador, no trabaja con un tanque de oxígeno porque utilizar oxígeno 100% puro, como lo hacemos en medicina veterinaria, es algo que está mal. ¿Sí? Ya vamos a ver el por qué. Las máquinas de humanos son extremadamente caras. ¿Por qué? Porque se utiliza una fuente de oxígeno, pero también utilizan aire ambiental y lo enriquecen con oxígeno. ¿Sí? O tenemos estas maquinitas de abajo que son bombas de infusión, son torres, de hecho, esa es una torre o un rack de 6 equipos de perfusión de gel. Entonces tuvimos que avanzar, la raza humana tuvo que avanzar un montón de miles de años para llegar al punto de hoy. Y ojo, nosotros aún seguimos en deuda con nuestros pacientes, ya vamos a ver el porqué. Entonces, para hacer eso, inventó el laudano. ¿Qué era este laudano? Una tintura, es decir, una mezcla de varias infusiones que tenían propiedades analgésicas muy, muy importantes, todas ellas fundamentadas en el opio. ¿Qué fármacos se derivan del opio? Los opioides, ¿verdad? Y esa es la plantita del opio, ¿sí? Que tiene muchos nombres. Unos le llaman hervidera. ¿Cómo se llama acá en nuestro medio? Amapola. ¿Cómo? Amapola. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense. Es algo súper común. De hecho, nuestra legislación la prohíbe tener cultivos de amapola en nuestro medio, es penado por la ley. Entonces, en 1665 se desarrolló algo que se conoce como esponja soporífera. ¿Qué es esponja soporífera? Una esponja natural empapada en una infusión de diferentes plantas como mandrágora, cicuna, cada una de estas plantas tiene diferentes propiedades, ¿sí? Como por ejemplo cicutoxina, opio, belladona, tropina, ¿sí? Entonces, esas esponjitas se empapaban con esa infusión, luego se ponían a secar, teníamos la esponja seca, y ¿cómo lo utilizábamos? Ingresaba una persona en un cuarto pequeño, sellado, y se prendía esa esponja. Entonces, el humo resultante de esa combustión, el humo que está impregnado con cicutoxina, belladona, tropina y demás,
grados de hipnosis, analgesia, relajación muscular y parálisis muscular también. Entonces, pilas. Aquí quizá podríamos decir que empezó a nacer la anestesia inhalatoria. Luego de muchos años, Raimundo Lulus, ¿sí?, experimentó una combinación de etanol y ácido sulfúrico que se conocía como aceite de nitriolo dulce. Es decir, nació el éter. Como los gringos son bien divertidos, ¿sí?, a mediados del siglo XIX se desarrollaron también en las fiestas el gas de la risa. ¿Cuál es el gas de la risa? ¿Lo que son los dentistas? No. El óxido nitroso. Muy bien. Entonces, fíjense los locos que son los gringos, ¿no? Ahora hacen fiestas de propofol. Antes hacían fiestas con qué era, digo? Con óxido nitroso, con el gas de la risa. Qué divertido. Con ese no se morían, con el propofol sí se morían. ¿Sí? Por eso ha habido algunas muertes de la propofol. Y ahora llegamos a un punto de debate o algo que separa completamente todo, si un antes y un después, en lo que se considera la anestesia moderna. ¿Sí? Antes era un montón de experimentos que, bueno, funcionaban, si no, quién sabe. Pero en 1842, ¿sí?, el 30 de marzo, William Long, ¿sí?, médico farmacéutico, en la ciudad de Jefferson realiza la primera anestesia con éter. Muy importante, fíjense en las fechas. El 30 de marzo de 1842. William Morton, 30 de septiembre de 1846. ¿Sí? ¿Cuántos años luego? 4 años, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, perdón, se movió. Esta es considerada la primera demostración de anestesia moderna. ¿Por qué? Lastimosamente, esta fue pública y esta no. Entonces, miren, fueron 4 años de diferencia, pero al no publicar sus resultados, ¿sí?, a quien se lo considera como el padre de la anestesiología moderna es a William Morton. Así que si descubren algo, publíquenlo. ¿Sí? No tienen por qué, a ver, tienen el derecho de guardarse, obviamente, pero quizá en algún momento, como que ya no lo reconozcan como el primero que les abrió un método. ¿Sí? Y fíjense, al final utilizaron este. Ese dispositivo que se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen es lo que hoy se consideraría como una máscara de inducción. Tenemos una esponjita allá adentro, ¿verdad? ¿Sí? Esa esponjita estaba empapada de éter. Entonces el paciente respiraba ese aire enriquecido con éter porque es un gas altamente volátil y se va durmiendo. ¿Sí? Ya se dormía mucho. ¿Qué hacía la persona que estaba encargada de cuidarlo? Retiraba la máscara. Se empezaba a superficializar, nuevamente, mascarita, se dormía otra vez. Pero eso es la anestesia humana. ¿Sí? La primera anestesia veterinaria registrada de la historia se desarrolló o se dio en un equino, en un caballo. O sea, literal, no hubo nada más pequeño que anestesiar. Ahora anestesiar un caballo. ¿Sí? ¿Cuándo se realizó? El 29 de enero de 1847 en Inglaterra. ¿Sí? ¿Quién fue el encargado de esto? William Sewell. ¿Sí? Ahora, tiempo después, de hecho fue en el mismo año, Edward Mayhew, ¿sí?, publicó varios estudios en donde, ¿sí?, probó primero en sí mismo la utilidad del éter como anestésico. Ojo, y fíjense, primero lo probó en él, y como todo fue bien, allí decidió probarlo en perros. Ahora hacemos todo lo contrario.
Primero probamos en todo lo que se mueva, menos en nosotros. En ese entonces, primero lo probamos en sí mismo, y pues como no se murió, perfecto, ahora sí vamos a anestesiar perros. Literalmente fue el pensamiento que tuvo. Entonces, el primer animal de la historia que se anestesió de manera formal, un caballo. Imagínense si no le. Porque hay algo que se llama idiosincrasia farmacológica. Le daba un mal viaje a ese caballo y empezaba a destrozar todo lo que tenía enfrente. Pudo haber muerto fácilmente. Entonces, principios y fundamentos de la anestesiología. ¿La podemos llamar un arte y una ciencia? Sí, claro que sí. La combinación de estos dos. ¿Sí? Primero leamos, en este caso, las definiciones que nos da lo que es la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología. ¿Sí? Y luego vamos a ir conversando un poquito de por qué se considera un arte y una ciencia. Entonces, Juan José, ayúdame con la primera definición, por favor. Según la Sociedad Americana de Anestesiología, es la rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y al total cuidado del paciente durante el periodo perioperatorio, antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Perfecto. Esa es la definición actual, la más moderna de lo que es la anestesiología. ¿Sí? Yo, según la ASA, según la Sociedad Americana de Anestesiología, esta sociedad se nos voy repitiendo varias veces porque es la misma sociedad la cual generó la clasificación ASA para el paciente quirúrgico. ¿Sí? No nos adelantamos mucho, nos quedamos ahí por ahora. Segundo punto, Matías, por favor. Incluye la preparación preoperatoria y la responsabilidad de producir analgesia intraoperatoria y postoperatoria, así como el manejo de las complicaciones que puedan surgir durante el acto anestésico quirúrgico. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que cuando hablamos de anestesia, se le da sobre todo y tal relevancia al control y al alivio del dolor. Obviamente nos importa la hipnosis, claro que nos importa la relajación muscular, pero el control del dolor lo es todo acá. Y ojo que también el cuidado del paciente, es decir, sus constantes fisiológicas, mantenerlas dentro de lo, como que más cerquita a la realidad de lo posible, ¿sí? Porque el paciente al estar anestesiado no depende de sí mismo, ¿sí? Él depende de nosotros. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central va a estar deprimido de tal manera que su sistema nervioso simpático, parasimpático, autónomo y mecanismos de compensación pueden inactivarse. Y si pasa eso, chao paciente, así de sencillo. Entonces, si algo le pasa al paciente en el perioperatorio, cuando estamos nosotros cuidándolo, es responsabilidad 100% de nosotros. ¿Sí? Claro que sí, no podemos descuidarnos. Y a veces podemos cometer pequeños errores, chiquitos errores, que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. ¿Por qué? Un error, quizá chiquito, no importa, pero va sumando y se suma otro error y se suma otro error. Y es como una bolita de nieve que inicia chiquita y luego, es algo enorme. Entonces, ¿quién sería el anestesiólogo? Marco Paulo, ayúdame. Médico entrenado en el uso de fármacos capaces de generar depresión controlada del sistema nervioso central, manejo del dolor y relajación muscular de un individuo, precautelando la vida, la estabilidad fisiológica y confort del mismo en todo momento, antes, durante y después de todo proceso que requiera diferentes grados de sedación, analgesia y anestesia general. Muy bien, perfecto. Y la imagen que está ahí es literalmente lo que mejor viene a representar a un anestesiólogo. ¿Por qué? A ver, denme ideas. ¿Por qué? Fíjense que ahí está de todo. Tiene desde un laringoscopio, desde un transductor ecográfico, varios monitores, bombas de infusión. ¿Sí? Incluso en el manejo de la vía aérea, cuando en medicina humana se tiene un paciente con una vía aérea muy complicada,
generalmente, ¿a quién llaman a intubar? Al anestesio. ¿Por qué? No porque sea el mejor en eso, que de hecho sí, pero ¿por qué? Es por la curva de aprendizaje que tuvo, por la curva de entrenamiento. Nadie va a intubar más que un anestesiólogo, porque es parte de, ¿sí? Cuando hay vías muy complejas, ¿quién las coge? Sí, un anestesiólogo. ¿Sí? Cuando hay, yo qué sé, ya, así sea algo muy sencillo como un procedimiento de sedación, pero si es una sedación o un neonato, ¿sí? Que sea un azafato, ¿a quién llama? A un anestesio. ¿Sí? Entonces, es algo complejo. ¿En qué sentido? En que un anestesio tiene que tener muy clara la fisiología, ¿sí? ¿Qué más? La farmacología. ¿Qué más? La parte de laboratorio, la parte de clínica, ¿sí? La parte de imágenes, y ya nos vamos a la parte de bloqueos, la parte de cuidados críticos, ¿sí? La parte de soporte vital básico prolongado avanzado. Entonces va. Ahora, ¿por qué creen que se considera un arte y una ciencia? Bueno, una ciencia ya lo sabemos el porqué, ¿sí? Pero un arte, ¿qué me dice? La combinación. Desarrollo. ¿Sabes por la combinación que se hace con todos los fármacos y recursos que se puede hacer? Sí, vamos por ahí muy bien. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra idea? Y aquí todos vamos a tener algo de correcto, ¿sí? ¿Por qué consideran que anestesiar a un paciente se podría llamar un arte? Porque es una creación básicamente de cierta combinación de fármacos en relación a cada paciente que tenemos. Entonces, Muy bien, Jordi. Mencionaste algo súper importante en relación al paciente, ¿sí? Aquí no importa si me manejo muy bien con la ketamina o si soy una máquina utilizando propofol. Aquí quien pone los fármacos que requiere es el paciente, ¿sí? Como les decía el otro día, no importa qué tan bueno sea haciendo técnica inhalatoria, si es un paciente cuya relación ventilación-perfusión está alterada, quizá esa técnica ya no sea la mejor. Si yo me pongo de necio y digo, no, es que este man sí o sí se van a mantener con inhalatoria, primer error gravísimo que se haya cometido, ¿sí? Entonces, ¿es un arte? Sí, ¿por qué? Imagínense aquí, no sé si a ustedes fueron a los que les diste ejemplo, todos han visto Ratatouille, ¿verdad? Sí, la de la raza que cocina. Entonces, todos ustedes serían un chefcito, ¿sí? Hay con diferente forma, color y todo, pero todos seríamos chefcitos. ¿Qué hacía el chefcito? ¿Sí? Literal, el chefcito controlaba ya a su pana, pero cuando cocinaba iba oliendo, iba probando, decía, a ver, bueno, le falta esto, le ponía un poquito de esto, un poquito de aquello. Literalmente nosotros vamos a hacer eso. Falta analgesia, perfecto, potenciamos analgesia. Se está despertando, hipnosis, perfecto. Promovemos mayor hipnosis. ¿Tenemos relajación muscular adecuada? Sí, no. ¿Me falta? Sí, no. Mi paciente, yo qué sé, está inestable, está hipotenso y se está despertando, perfecto. Quizá podríamos utilizar un fármaco que deprime el sistema nervioso, que baje el gasto cardíaco, pero que incremente el tono vasomotor. ¿Sí? De esa manera vamos a ir pensando. Vamos a hacer un chefcito, pero en vez de hierbas vamos a tener drogas. Anestesia. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Súper importante esto. La administración de fármacos anestésicos no se considera anestesia por sí misma. Y es un error gravísimo. A veces, ¿qué hacemos? Le metemos un bombazo de ketamina a un paciente y decimos, ah, ya está anestesiado. No, eso todo es mala práctica médica. ¿Sí?
considerada como anestesia. Algo que pasaba acá, ¿sí? Hace mucho, a ver, más o menos, tiempo atrás, llegó a nuestro país un fármaco que se llama Solitil. No sé si se ubican con el Solitil. Es una combinación de tiletamina y sorazepam. Es desarrollado por Pfizer, en Gringolandia se llama Talazol. Pero sigue siendo una combinación de tiletamina y sorazepam. Estamos mezclando ya dos fármacos, ¿sí? Tiletamina, que es un disociativo, digamos que es un pasito delante de la ketamina, y sorazepam, que sigue siendo una benzodiazepina. En su momento se lo vendió como un anestésico ideal, un anestésico universal, de acción de aplicación intravenosa, intramuscular, incluso transmucosal, es decir, que si se lo metían por la nariz o por la boca, igual iba a caer ese paciente. Pero primero, sabemos que no existe, ¿sí? El anestésico ideal, ya vamos a ver que un fármaco para que sea considerado como un anestésico ideal tiene que cubrir ciertas características bastante particulares. Y otra, para que se desarrolle anestesia tenemos que cumplir 3 puntos básicos, y es algo que se conoce como la triada de Veil, ya se lo quiero mostrar. Entonces, ¿qué era el problema del Solitil? Que llegó a nuestro país, todo el mundo lo compró, era tan fácil como coger, inyectarlo, porque de hecho en el prospecto decía 0.1 mililitros por cada 10 kilos de peso, me parece. Entonces cualquier cristiano, sin ser médico, podría decir, a ver, este man 10 kilos, 0.1 tenga. El paciente botado ahí, disociadote. Pero luego nos dimos cuenta, ¿sí?, que los cambios de la fisiología del paciente eran muy importantes, ¿sí? El patrón ventilatorio cambiaba, la saturación de oxígeno cambiaba un montón, existía un incremento de la producción de secreciones corporales, ¿sí?, entre ellas las secreciones bronquiales, entonces alteraban la relación de ventilación-difusión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no, primero, no existe un anestésico ideal, y que segundo, nada que le metamos intramuscular puede llamarse anestesia. Ese procedimiento. Y ahí es cuando discutimos un poco con las personas que se enfaunan. ¿Por qué? ¿Han escuchado el término teleanestesia? Es cuando le pegan un dardazo al paciente. Eso en realidad es sedación. La teleanestesia podríamos interpretarlo como anestesia lejana, ¿sí? Pero anestesia lejana no existe el término si somos muy puristas de los términos. ¿Bien? Es una sedación, entonces. Sí, eso es una sedación. Y este Solitil que había mencionado, ¿cómo se administraba? Igual, muscular. Puede administrarse de manera intramuscular, intravenosa, transmucosal, pero en el ejemplo que les daba, administrándolo de manera intramuscular, no se puede llamar anestesia, ¿sí? Sería igual, una sedación profunda. De manera transmucosal, sedación profunda. Y la única manera en la que el Solitil sí puede alcanzar un grado anestésico es de manera intravenosa. Pero hay que sumarle un par de cositas más. Si no, es un proceso de disociación. ¿Qué más? Ojo. ¿El Solitil alteraba a todos los pacientes igual o es cada paciente diferente? Cada paciente es un universal, ¿sí? Pero ¿qué es lo duro del Solitil? Por ejemplo, que cambia el patrón ventilatorio, lo hace muy superficial. Si se mantiene ese patrón durante mucho tiempo, vamos a tener un incremento. Vamos a tener tendencia a la baja en lo que es la saturación de oxígeno y tendencia al alta de lo que es el CO2. Entonces, y en las dosis que nos indica el prospecto es para darle una dosis de Solitil y que ese paciente esté bien caminando como que si nada hubiera pasado, tal vez en unas 12 horas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No sé si en algún momento les fueron a
anestesiar o esterilizar a su gatito o algo por el estilo, se los devolvieron, ese gato seguía medio malito y se recuperó perfecto al día siguiente. Eso es anestesia disociativa, que no se debería considerar como tal. ¿Sí? Eso es o ketamina o es soletil. ¿Puedes repetir esa parte? Eso que acabo de decir. El ejemplo del gato. Sí, el ejemplo del gato. ¿De anestesia disociativa? Ajá, lo que acabo de decir de nuestros datos es que... Ya. El tiempo muy prolongado de recuperación generalmente está asociado a agentes disociativos. Un disociativo es un fármaco que genera catalepsia, como la tiratamina, como la ketamina. ¿Qué es la catalepsia? Es literalmente un proceso de parálisis en donde podemos ver, escuchar, sentir todo, pero no podemos movernos. Entonces, cuando ustedes van a hacer un procedimiento, algo pronto en un paciente y únicamente le dan ketamina, virtualmente están torturando a ese paciente. Entonces, primera mala praxis, ¿sí? Ese paciente los ve, ese paciente escucha, ese paciente siente, pero no se puede defender. Por eso su presión arterial se dispara, su frecuencia cardíaca se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos a los mecanismos neuromorales intactos. Está bien, yo sé que la ketamina tiene algo o nos aporta algo de analgesia somática, pero algo muy chiquito. Vamos con una castración, por ejemplo, ¿sí? Una castración y a los hombres en algún momento tuvimos un golpe en los testículos. ¿Duele un montón, sí o no? Incluso nos solemos quedar hasta sin aire. ¿Por qué? Porque las túnicas son dos prolongaciones de ¿qué cosa? Del peritoneo. Entonces, es por eso que cuando tenemos un golpe nos duele el abdomen. ¿Sí? Así que de eso se salvaron, gente. Es un dolor muy ligero. Entonces, imagínense que ustedes cojan a su paciente, abran el escroto, cojan al testículo, encima se mare el corte y tienen que sacarlo a la fuerza, traicionan mucho, traicionan y manejan muy mal el epidídimo, ahí mismo hacen la ligadura por transcripción, y como es un perro grande y tienen miedo que se les zafre, le meten otra ligadura por transcripción más. Entonces imagínense el grado de tortura que está generando ese pobre pelito. ¿Sí? Pero no vale combinarle con algún analgésico o algo. Se debe y se tiene que. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque en muchísimas ocasiones, y aún se sigue haciendo, anestesia disociativa, únicamente como tal. Es decir, soletil, te fuiste y vamos. ¿Sí? Eso es mala práctica. ¿Y ese cuánto tiempo tiene? ¿De qué? O sea, de duración. Depende mucho de la dosis. Vemos un literal, un bombazo de soletil, fácilmente unas 2 horas, una dosis alta. Y es Hasta que inmediato, es inmediato el efecto. 3 minutos y está. 3 minutos intramuscular y está muy bien. Bueno, está paralizado. No me dijeron que a los gatos nomás les decía como que levantarse mal la queta. No, mala onda, no, para nada. No, sino que la ketamina sola genera algo que se llama ketaminización. Obviamente es dosis dependiente, toda anestesia es dosis dependiente. Porque no es lo mismo utilizar las dosis modernas de ketamina de 0.5 miligramos por intravenosa, que es nada, a como se utilizaba antes, 15 miligramos por kilogramo. Pero, o sea, digo, me dijeron que no se debería utilizar eso, me refiero que la queta en gatos les levanta así mal. ¿Qué dice usted? No, porque lo puedes combinar de manera adecuada. Como monodroga, pésima idea. Y ahí sí, completamente de acuerdo. Pero si vamos con terapia multimodal, la ketamina puede ser uno de tus mejores amigos. ¿Sí? Porque la ketamina aumenta de manera indirecta el gasto cardíaco y mantiene el tono vasomotor. Y uno de los principales, de las principales complicaciones anestésicas que suele existir es la hipotensión asociada a un deterioro del tono vasomotor.
Entonces, en anestesia, y lo recalco, no existe ni un fármaco ni bueno ni malo. Simplemente existen fármacos con sus propiedades y sus características y sus efectos adversos. Y esos mismos efectos adversos ustedes los pueden utilizar a su favor. Por ejemplo, tengo un paciente con, yo qué sé, un cardiópata hipertenso y no tengo vasodilatadores. Pero tengo acipromicina, que es un vasodilatador. O cuyo efecto secundario, su principal efecto secundario de hecho es vasodilatación. ¿Me sirve? Claro que sí me sirve. Entonces, fíjense, como un efecto adverso, lo puedo utilizar a mi favor, en pro de un paciente. Entonces, fármacos buenos, malos, no existen. Simplemente existen fármacos en nuestro arsenal y nosotros tenemos la opción de utilizarlos de buena o de mala manera. ¿Sí? ¿Qué más? La administración de anestésicos debe ser titulada y monitorizada. Cuando hablamos de titulada, es decir, calculada. ¿Sí? Vamos a calcular esas dosis, es decir, no al ojímetro. No, a ese man, mándale unos 12 ml si le de aguantar. No, eso está muy mal, es mala práctica. ¿Sí? Y acostumbrémonos, sobre todo en anestesia, en no trabajar con el prospecto. ¿Sí? Lo que viene en el prospecto generalmente son dosis muy altas. Por ejemplo, el dexmedetomidina, la dosis usual para administración intramuscular en felinos nos dice de 20 a 40 microgramos por kilogramo de peso. No me hagan caso, pero vayan y métanle 40 microgramos por kilogramo de peso de dexme a un gato. Y les garantizo que van a tener el susto de su vida. ¿Sí? Por eso digo, no me hagan caso. Pero, con 8 microgramos por kilogramo de peso, un gato lo tiene en un grado de 0,4. Entonces, ¿para qué necesito 40? Y es lo que nos prospecta. ¿Sí? Ojo, monitorizado. Todo paciente que se anestesie tiene que estar monitorizado. Cuando, ya me parece que hablamos de una ocasión de monitorización con ustedes, ¿sí, no? Cuando monitorizamos, nos referimos al menos 5 constantes diferentes. 5 factores diferentes, perdón. Primero, ¿cuál sería? No algo tan superficial como la frecuencia, algo más chévere. Presión arterial. Presión arterial sí va, pero también, ¿qué debemos hacer en el corazoncito primero? Electrocardiografía. ¿Sí? Necesitamos checar actividad eléctrica del corazón. Obviamente, a través de la electrocardiografía vamos a tener frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Allí sí, presión arterial, que puede ser tanto invasiva como no invasiva. Eso ya depende muchísimo del grado de equipamiento que tengamos y, muy importante, costos. ¿Sí? ¿Qué más? Frecuencia respiratoria, pero eso lo tenemos de manera secundaria gracias a la oximetrografía. ¿Qué más necesitamos? Temperatura, claro que sí. La temperatura necesita perfusión. ¿Y qué más? Idealmente, calorimetría cartografía, es decir, CO2. Si no contamos con todo ese nivel de monitorización, que de hecho es básico, al menos necesitaremos temperatura, pulso, oximetría, ¿sí? Y cambio, como mínimo. Y si está bien, no tenemos el capnógrafo, que puede variar hasta $1000, al menos presión arterial. ¿Sí? Entonces, pulsoximetría, presión arterial, temperatura, que nos van a dar variables macro y micro hemodinámicas, ¿sí? Y obviamente lo que es relación entre su infusión y otras. Todo paciente anestesiado, y aquí igual me voy en contra de muchísimos colegas, todo paciente anestesiado debe tener una vía aérea permeable e intravenosa permeable. ¿Por qué? He visto en muchísimas ocasiones en donde operan a pacientes sin una vía intravenosa. Eso es una salvajada, señores. ¿Sí? Si a su paciente lo están operando, digamos que soy manco y me como un vaso sanguíneo importante,
mi paciente tiene una pérdida de volumen dramática. ¿Van a poder coger un mayor un paciente hipotenso hipovolémico? No. Si a veces en un paciente normalito se nos dificulta, peor cuando tenemos un paciente hipotenso hipovolémico que no lo definamos, ese rato ¿quién nos va a ayudar a hacer el torniquete? Ese rato les garantizo que hasta el esparadrapo se les va a perder, porque vamos a estar nerviosos con miedo, y está perfecto tener miedo, ¿sí? Pero una cosa es tener miedo por algo que puedo o no controlar, y otra cosa es por hacer algo, o sea, tan loco como meterme a un procedimiento quirúrgico, anestésico quirúrgico sin una vía intravenosa. ¿Qué más he visto? ¿Sí? Procedimientos anestésico quirúrgicos en donde la vía aérea no está asegurada. ¿Asegurada? ¿Con qué podemos asegurarla? Tenemos dos opciones nosotros: máscara laringia como dispositivo supraglótico y tubo endotraqueal. ¿Sí? No podemos operar o no debemos operar nada con una máscara de silicón rígido y empapada a la carita de nuestra mascota o de nuestro paciente o de lo que sea. Eso es negligencia. Si el paciente vomita, ¿qué pasa? Y no tenemos asegurada la vía. Ese paciente se va a ahogar en sus propias secreciones, en su propio vómito. Si ustedes son el dueño de ese perro, de ese gato, ¿qué harían si pasa eso y ustedes se dan cuenta que se murió porque vomitó y broncoaspiró? En el mejor de los casos demandan, en el peor de los casos les mandan a pegar un tiro. Depende del medio en el que estemos. Y obviamente estoy siendo muy extremista. Tranquilamente los mandan presos, porque eso es negligencia. Hacer una profilaxis dental sin tubo endotraqueal es una salvajada, señores. ¿Por qué? El Cavitrol utiliza agua a presión. Una máscara, un dispositivo supraglótico no genera un cierre hermético de la vía aérea. El paciente va a respirar y va a broncoaspirar. ¿Qué cosa? Ya, el agüita del Cavitrol no es vivo, digamos que no es vivo. Y todos los cálculos y el detritus dental que le hicieron broncoaspirar, ese paciente se va a enfrentar a la neumonía más mancha de la vida. Y quizá no sabe. ¿Por qué? Por una triste profilaxis dental. ¿Sí? Entonces, miren que son cosas muy sencillas. ¿Cómo evitamos todo esto? Sí, tú evitas el traqueal y va, no pasa nada. Los dispositivos supraglóticos están bien, están perfectos para cosas muy cortitas. Una orquiectomía en un paciente, yo que sé, un gato, ¿cuánto se hace una orquiectomía? ¿8 minutos? 50. Bueno, si no pasa de 10 minutos, baja el dispositivo supraglótico. Si es mucho tiempo, aseguren la vía. ¿Por qué? El dispositivo supraglótico, ya se lo voy a mostrar, incluso al movimiento se desencaja de la laringe, porque no está diseñado para sellarse ahí de manera hermética. No se puede. Se puede asegurar, sí, pero si se nos da la vuelta un poquito, perdemos la potencia de la vía aérea. El tubo endotraqueal asegura el 100%. ¿Es más traumático? Claro que sí, pero vamos. Si lo intubo con la técnica correcta, no pasa absolutamente nada. Ojo, ningún paciente deberá ser tratado con agentes anestésicos sin contar con personal entrenado y, muy importante, el material mínimo para ejercer maniobras de resucitación. Vuelvo y repito, he visto en muchísimas ocasiones, y está bien, todos merecemos y todos necesitamos trabajar y todos nos ganamos nuestro derecho a trabajar una vez nos entregan nuestro titulito. ¿Sí o no? Porque nadie se estudió por deporte. Estudiamos porque queremos ser profesionales y queremos ejercer. Ahora, salgo de la universidad, me pongo ahí mi cuartito que dice, yo qué sé, clínica veterinaria, de Chantos, no, clínica veterinaria. Y lo peor de todo, se atienden emergencias y no tengo un tanque de oxígeno. Esos señores también es negligencia, están engañando a la gente, están vendiendo un servicio que no son capaces de ofertar. Entonces, si no tienen al menos un tanque de oxígeno, ustedes no deberían ni pensar en meterse
hacer sedaciones profundas sin menos anestesiar. ¿Sí? ¿Qué más? No existe el anestésico ideal, desde ya lo sabemos. No existen protocolos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es un protocolo como tal? Es algo que se repite y no cambia, se repite y se repite y se repite. ¿Sí? Lo que existen son estrategias. ¿Sí? Una estrategia, ¿sí?, la puedo cambiar en dependencia del paciente, en dependencia de lo que tengo, en dependencia de mi preparación, en dependencia del tiempo. Pero los protocolos no. Y aquí suelen decir, pero bueno, el libro de uno de los mejores anestesiólogos del mundo se llama Protocolos Anestésicos, y manejo del dolor en pequeños animales, del doctor Pablo Otero. Mismo doctor Pablo Otero ha dicho que no cambie el título del libro porque ya ven planificando la cuarta edición. Entonces, si lo cambia, perdería como que su marca personal. ¿Sí? Pero él mismo lo dice, que en realidad debería ser estrategias anestésicas. ¿Sí? Porque, ¿qué tal? Que anestesiaron a Nico de una manera y exactamente lo mismo quieren repetir acá en Marco Paulo. Son dos personas completamente diferentes. ¿Sí? No sabemos, pero ¿qué tal que a Marco Paulo no le sirva un riñón? Y a Nico sí. O que todos tenemos un amigo fumón, ¿verdad? Todos lo hemos tenido en algún momento. O quién sabe si nosotros. Entonces, ¿qué pasa acá? Oye, déjame. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha tenido constante uso de opioides es una persona que las dosis convencionales de opioides no le van a hacer nada. ¿Sí? Misma historia, cuando una persona, yo que sé, ha sufrido de depresión y un montón de situaciones, generalmente ya cuando la cosa se pone muy heavy utilizan benzodiazepinas. Si de manera convencional vas a una cirugía y consumiste muchas benzodiazepinas en tu vida, por temas aparte, ajenos, y vamos con dosis convencionales de benzodiazepinas, no te van a hacer nada. Entonces, protocolos no, estrategias sí. Y súper importante, niños, el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Se los vuelvo a repetir, eso les he mencionado antes. Si Nico se rompe la nariz, yo voy a decir, chuta, pobrecito, pero a mí no me va a doler. En realidad me vale nada. O sea, si me la nariz, qué mala hora, pero sí, mi vida sigue normal. Pero si yo me rompo la nariz, voy a estarme lamentando. Yo voy a decir, miércoles no puedo respirar bien, no puedo dormir. Ya, yo qué sé, un montón de situaciones. Entonces, acá aplica lo mismo para nuestros pacientes. Si yo sé que algo les va a doler mucho y puedo evitar eso, ¿por qué no lo evito? ¿Sí? Si está en mis manos, si él es mi paciente, si es mi paciente, es mi responsabilidad. Si no lo hago, estoy siendo negligente, nada más. Y lo que ya habíamos visto en la parte de farmacología para el control del dolor. Primero no hacer daño. ¿Sí? Está bien, vamos a tener pacientes que nos va a dar mucho miedo anestesiar. Es normal tener temor, es perfectamente normal, porque es una vida la que vamos a manejar. No es que vamos a que el mecánico va a bajar el motor del carro, que le va a cambiar las piedras, lo que tenga que hacer. No, es una vida. Si algo pasa, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Entonces, si me siento inseguro, llamo a un colega, me preparo, estudio, hago lo que sea, pero no voy pues a la de Dios. Y a decir, capaz que no pasa nada. Accidentes anestésicos, falleció nuestro paciente, no pasa nada, uno más, llamemos a huellas memorables. ¿Y esa familia? Yo sé que no, a ver, y aquí hay que diferenciar un poquito. Yo sé que en medicina humana quizás esto es, obviamente es muchísimo más complejo, porque no es lo mismo un padre, una madre, un hermano, un hijo. Pero ¿qué tal si esa mascota era lo único que esa persona tenía? Que vivía solo, qué sé yo, y era el único que cuando llegaba a casa medio le maullaba o le ladraba. Imagínense el impacto emocional que va a tener para esa persona. ¿A nosotros nos gustaría que nos pase algo similar? No, para nada. Entonces, vamos, primero no hacer daño.
es algo, a ver, se puede anestesiar literalmente todo lo que se mueve. Lo único que necesitamos son dos cosas. ¿Qué decía Mario Marzuc? Una, que tenga un sistema nervioso desarrollado, generalmente asociado a lo que son animales vertebrados. Y segundo, que esté vivo. Si está vivo y tiene un sistema nervioso desarrollado intacto, ¿se puede anestesiar? Sí. Obviamente hay bichos muchísimo más complejos y otros no tanto, pero en realidad se puede anestesiar literalmente lo que se mueve. Pacientes viejitos, sí, sí se puede. Y los viejitos son menos complejos, de hecho, ya lo vamos a ver. Se puede anestesiar para ciertos tipos de procedimientos como resonancias, tomografías, claro que se puede. Cada uno de estos es un lío, ¿sí? Una anestesia para una tomografía, 15 segundos. Pero no sería sencillo. En ocasiones, si necesitas anestesia, por ejemplo, cuando hablamos de, yo que sé, tienes quieres diagnosticar una ruptura diafragmática, crónica, quieres diagnosticar una masa pulmonar. En YouTube, versus una resonancia. Una resonancia un poco rápido, son unos 25 minutos de anestesia, pero sin monitorización. Ahí la cosa se vuelve más compleja, más interesante. Disociativo para estos exámenes. Si lo haces muy superficial, ese man se va a empezar a mover así. Chao, resonancia, tienes que repetir nuevamente todo. ¿Sí? Entonces, exactamente. ¿Se pueden anestesiar reptiles? Claro que sí. Lo que está ahí al centro es una racaena, es un lagarto, tipo de lagarto monitor. ¿Se puede anestesiar lo que sea? Sí, ahí hay un puma, ahí hay un jaguar, hay de todo. Si no tengo potencia de vía aérea, me doy las maneras de tener potencia de vía aérea. Vamos, existen diferentes técnicas, inhalatoria, activa. Pero lo que tienen que tratar de hacer siempre son dos cosas. Una, siempre traten de aprender. Siempre van a aprender así, sea un poquito de alguna persona. Nunca subestimen a nadie. ¿Quién sabe que una persona que piensa que no les puede enseñar nada, quizás de esa persona pueda aprender muchísimo, incluso por experiencia, y qué sé yo. De eso mismo parte el otro. Nunca dejen de enseñar. ¿Sí? El conocimiento es universal, niños. ¿Sí? Ahora, al menos, si yo quiero ver algo, vamos, Google, o si no, Cloud, o ChatGPT, o la IA que maneje. Porque el conocimiento está ahí. Si nos vamos un poquito más atrás, vamos, se siguen desarrollando libros de altísima calidad, solamente tienen que saber buscar bien. Nunca van a dejar de aprender, por ende nunca dejen de enseñar. ¿Sí? Pero sobre todo, y todo lo que mencioné no importa, lo que importa son los humanos que están ahí, nuestros pacientes. ¿Sí? Tienen que tratar de brindarles el máximo confort posible. ¿Sí? Miren esa perrita cómo está, ella salió de una cirugía de peleo. Es una perra súper agresiva, es un monstruo literal, por eso se rompió los ligamentos cruzados. Pero fíjense, está con su almohadita, está durmiendo en la vida, está súper rico, está con su cobija ahí de pingüinos, está calientita. Entonces imagínense, por más que nos odie ese paciente, el tutor nos va a amar. ¿Sí? Si a un tutor ustedes lo hacen pasar y le demuestran cómo está el paciente en el postoperatorio inmediato, que se siente súper bien, que no está llorando, no está gritando, que le está pasando muy bien, ustedes como tutor se van a sentir muy bien. Y créanme que incluso así les cobran un poquito más, el tutor no le va a doler pagar. ¿Sí? En eso es lo que se resume como la primera parte de las generalidades de la anestesiología. Todo es súper importante, pero todo se los debemos a esos niños que están ahí, a nuestros pacientes. ¿Qué términos debemos recordar? Esto ya lo saben de memoria: ritmo sinusal, arritmias, asistolia, volumen sistólico, precarga, poscarga, presión arterial.
isquemia, infarto, que es el inotropismo, el cronotropismo, el lucitropismo, hiperhipocapnia, todo eso lo vimos. ¿Sí? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son los nuevos términos que tenemos que aprender? Eso. Entonces, ¿cuál es su primera tarea? Definiciones. Y ahí están muy poquitas para lo que en realidad se aprende en anestesia. Dolor, alcohología, cloridia, analgesia, anestesia, dolor agudo, dolor crónico, dolor inflamatorio, dolor neuropático, dolor nociceptivo, nocicepción, hiperalgesia, hiperestesia, neuropatía, nocicepción, nociceptor, parestesia, radiculitis, dolor somático, visceral, neural, nociceptor, hipoalgesia, hipoestesia, neuralgia, neuritis. Y es un poquito de todos los términos de los cuales se suele mencionar como termómetros. Salud. Entonces, primera tarea, ya saben cuál es. Tienen que revisar esa terminología a mano con bibliografía. Y eso es fácil, en cualquier diccionario médico van a encontrar esas definiciones. Que el balance lo es todo. ¿Qué balance?